el agro y el sector financiero son grandes protagonistas de esta transformación. Y son ellos quienes nos van a contar ahora cómo lo hicieron, cómo se han tenido que reinventar en sus organizaciones. Invitamos a subir a Marianela González, directora del Sistema Nacional de Información Ganadera en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Elisa Facio, presidente de ANDA. Juan Carlos Chomalí, CEO y Country Head en Santander, Uruguay. Carlos Alba, director de Planificación Estratégica e Innovación en AGESIC. Y modera Karina Novarese, gerente multimedia del Observador y presidente de IAB Uruguay. Los invitamos a compartir su experiencia y los recibimos con un gran aplauso. Bueno, yo también aplaudo a nuestros panelistas, 4 personas muy experientes en sus áreas, con historias interesantísimas de transformación. Pero primero que nada les presento brevemente. Estas 4 personas tienen muchísima experiencia, me costó mucho resumir sus currículums, así que espero no olvidarme de nada. Carlos Alba es director en AGESIC, con responsabilidades en las áreas de planificación estratégica e innovación. AGESIC, como ustedes saben, es la agencia de la presidencia responsable de promover el desarrollo del gobierno electrónico y de la sociedad de la información. Es el gran paraguas, digamos, de la transformación digital del Estado uruguayo. En estos temas, Uruguay en los últimos 6 años ha tenido una posición de liderazgo. Lidera, de hecho, el índice de gobierno electrónico en la región y ha sido el país latinoamericano mejor clasificado en el desarrollo de las TIC durante, como les decía, 6 años consecutivos. Carlos tiene más de 30 años de experiencia en el sector privado, pero interactuando mucho con proyectos del gobierno central. Tiene experiencia en el gerenciamiento y gestión de proyectos en las áreas comercial y de servicios en el sector de las TICs. Es ingeniero en computación, egresado de la UDELAR, y ha sido docente en cátedras de programación e investigación operativa. Es además miembro del capítulo uruguayo de la IEE Computer Society y de la Internet Society. Elisa Facio es ingeniera de sistemas en computación, también egresada de la UDELAR y con un magíster de la UDELAR. Es presidenta de la Asociación Nacional de Afiliados, de ANDA. Comenzó en ANDA en 1998 en la Dirección de Informática. En 2007 fue designada directora. Y en el 2013 dio un vuelco, que ahora nos va a contar un poco más, un vuelco bastante radical en su carrera. Asumió como directora de crédito y gestión comercial, algo que en su momento ni se hubiese imaginado. Actualmente, como les dije, es presidenta de ANDA, es además asesora en diferentes empresas de Uruguay y del exterior y docente en el Centro de Posgrados y Actualización Profesional en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Juan Carlos Chomalí es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en marketing en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Chomalí es CEO y Country Head en Santander, Uruguay. Es además director en Seguros Zurich Santander, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Empresariales. Tiene además un MBA en las universidades, la Universidad de Deusto y Adolfo Ibáñez de Chile. María Anela González Rodríguez es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, egresada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como directora del Sistema Nacional de Información Ganadera en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya que te tengo al lado, Elisa, vos viviste en lo personal un proceso de cambio muy grande en tu carrera, pero también en la institución de la que ahora sos presidenta. Contanos brevemente qué pasó en estos años. Es difícil, pero... Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Primero, gracias por la invitación, Karina. La verdad que para mí es un honor estar acá. Les cuento un poco. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro
que ofrece desde hace 83 años servicios de interés social y tenemos distintos servicios en distintos dominios. Ofrecemos garantía de alquiler, servicios médicos, odontológicos, de turismo y también servicio de créditos. Uno de las cosas que me parece que vale la pena comentar en esto de reinventarse es como una organización tan antigua, enfrentados a la crisis del año 2000, había que hacer todo un cambio de sistemas y además del cambio de sistemas se decidió hacer una reingeniería de los procesos. En ese momento la organización decidió incorporar una tarjeta de crédito para sustituir lo que era la antigua orden de compra. Te interrumpo un segundo porque hay un dato que vos me habías comentado que me parece importante y es que ustedes tienen cerca de un cuarto. Tenemos 260.000 afiliados. O sea, no era un proceso con poca gente, digamos. Bueno, eso es parte de lo interesante de esta reinvención que se dio por allá por el año 99. Nosotros en aquel momento teníamos 60.000 afiliados. Y les cuento para los que son más jóvenes y que no conocen qué quiere decir orden de compra. En aquella época la gente iba a la zapatería, elegía los zapatos, preguntaba cuánto costaban, venía ANDA a una sucursal, le daban un papelito, firmaba el crédito, le daban un papelito y con el papelito volvía a la zapatería a comprarse los zapatos. Y esa era la forma de crédito que existía y estoy hablando del año 98, tampoco es el paleolítico, o sea, no hace tantos años. No, pero está bueno que lo expliques. Mucha gente o sea, nunca usó una orden de compra. No hace ni 20 acá. años y los créditos se daban de esa forma y teníamos 60.000 afiliados. En ese momento se incorporó una tarjeta de crédito y realmente el cambio fue enorme porque... Me imagino, pero quiero que me cuentes específicamente sobre ese cambio y por qué surgió. De hecho, surgió por un desafío de la realidad que es la ley de inclusión financiera. En realidad nosotros después seguimos incorporando cambios con tarjetas. En aquel momento fue por el año 2000, después seguimos incorporando cambios de la mano de la tecnología y en el año 2010 pusimos a funcionar créditos o préstamos en efectivo en los cajeros automáticos. Y ahí también tuvimos un cambio muy grande porque lo hicimos pensando que, bueno, que no íbamos a tener tanta gente en los mostradores y que le íbamos a poder dar oportunidades a las personas en localidades donde no teníamos sucursal y que eso iba de alguna manera a competir con los préstamos que ya estábamos dando en el mostrador. Y lo que nos pasó es que a los 3 meses de poner en funcionamiento los préstamos en los cajeros con la tarjeta, tuvimos el doble de préstamos, o sea, los que teníamos en el mostrador los seguimos teniendo y además teníamos otro tanto, en aquel momento dábamos unos 22.000 préstamos por mes, teníamos los 22.000 préstamos en el mostrador que se mantuvieran y otros 22.000 préstamos en los cajeros de gente que nunca venía a la sucursal a sacar préstamo, pero en el cajero sí se animaba. Y lo que vos decís de la inclusión financiera es que, bueno, este es el último desafío que enfrentamos reinventándonos, es que bueno, la inclusión financiera nos cambió mucho las reglas de juego. ANDA se basa en la ley de retención y eso la ley de inclusión financiera lo cambia. Nosotros decidimos en ese momento acompañar a nuestros afiliados en el proceso también de inclusión financiera y nos presentamos en el Banco Central para ser emisores de dinero electrónico. Eso me lo contás específicamente en unos minutitos. Bien. Porque lo que Elisa, la verdad, resumió magníficamente en unos pocos minutos, parece una sucesión de hechos muy sencilla, pero supongo, y nos lo vas a contar, implicó algunos traumas importantes, o tal vez a la interna de la propia institución. Pero quiero que me cuente un poco Juan Carlos ahora, acá protagonista de un área, de una industria, la banca, que durante muchísimos años fue como muy estructurada, ¿no? Tenía sus reglas muy claras. Lo sigue siendo, pero han tenido que adaptarse enormemente a lo que pide el mercado, a lo que piden los usuarios, y también se han dado algunos tropezones. Contame un poco el contexto, tú que estás en esto de hace bastante también. Buenos días y gracias por la invitación. Hemos vivido procesos similares a los que tú comentabas. Al final estamos en un constante desarrollo de productos y servicios que nos pongan a nivel. Pero para agregar
a la buena exposición que tú hiciste, dar una vista un poco más holística en términos de que estos cambios van mucho más allá de la tecnología, o sea, utilizan la tecnología, pero lo que va cambiando es el modelo y el modelo de relacionamiento con los clientes. Y de alguna forma eso te cambia la organización. Y el gran desafío ha sido cultural. Cultural no solo para mi organización, sino para una industria completa que se resiste a dejar de ser dinosaurio, digamos, ¿eh? Y al final a veces uno hace todo el esfuerzo, pero siempre sigue latente el riesgo de desaparecer, de no estar por no poder adaptarte. Yo creo que las organizaciones que de alguna manera de golpe tratamos de internetizarnos o de digitalizarnos, tenemos un desafío enorme y muy por sobre aquellas organizaciones que nacieron en su génesis así. Es distinto el caso de un Netflix que nace así a la industria que lo rodea, que fueron desapareciendo muchas empresas porque no fueron capaces de enfrentar ese cambio. Entonces hay una transformación cultural que ha sido el mayor desafío, porque al final llegar a los clientes llega en la medida... La transformación cultural, perdóname, hacia adentro de, por ejemplo, tu empresa. Hacia adentro. El líder de esto, obviamente, que ya es muy financiero, que no lo era antes Apple, con su Apple Pay, en fin. Pero ¿qué lograron ellos? Que esto lo estoy copiando de una charla que vi en YouTube, dicho sea de paso. Ellos entendieron el por qué. Las empresas generalmente estamos muy enfocadas en el cómo, en el qué y en el cuándo. Pero para llegar y transformar tienes que ir al por qué. Y eso pasa por procesos de convicción. Se acaba la jerarquía clásica de las organizaciones de la imposición y pasas a la convicción. Por lo tanto, el governance toma un rol fundamental, porque el jefe habitual deja de serlo. ¿Y cómo lo viviste vos? Porque vos empezaste como el jefe. En algún momento fuiste nombrado jefe habitual. Claro. ¿O ya entraste en un proceso total de transformación? El proceso pasa por convencer. Aumenta mucho más el café, las reuniones informales, tratando de que el equipo se compenetre en una línea. Y luego que el resto acepte que en un comité, ese muchacho joven que rompió con una idea, capaz que esa sea la idea que sigamos. Porque quien lidera es el comité, no el líder de ese comité. ¿Me explico? Y ha sido un proceso. En el caso nuestro yo creo que ha sido exitoso. No damos tantos créditos, así que me dejaste pensando. Pero al menos los medios de pago ha sido muy exitoso. Viste, con los números, ahora te voy a dar un número de Marianela que no sabe lo que va a hacer. Hemos vivido procesos de hacer créditos virtuales que llegaron a ser el 25% de la producción, que en algún minuto eran 0. Hemos vivido procesos de fracasos, porque esto es bien binario. De pronto sacas o irrumpes con un cambio tecnológico y el cliente no lo adopta. Porque te concentras... Vos estás súper convencido, tu equipo también, tienen como no solo la varita nosotros, mágica. También la investigación de mercado, porque el research hoy día también está un poco desactualizado. Las investigaciones siguen siendo tradicionales. Esto es como cuando uno critica a los colegios. Cambió el mundo y las clases siguen siendo iguales. Cambió el mundo y la investigación de mercado sigue siendo igual. Entonces lo que te entrega hoy día es básico y no es suficiente para entender un consumidor que está también en constante cambio y que es radical en sus decisiones. Y que ya, por ejemplo, mis hijos, el Facebook es como de viejo, digamos. O sea, eso lo usas tú, papá. Estás viejo. O sea, si no estoy con Snapchat... Sí, en mi casa me que dijeron, me cuesta el mandar drama un de video Facebook no porque tengo por qué vivirlo. Exactamente. Me dijo mi hija. Y ese proceso que vives en la familia es lo mismo que está pasando en las organizaciones, donde los que somos más viejos tenemos que ser muy jóvenes, para ir avanzando en esta línea. Quiero conocer un poco más de algunas experiencias tuyas, de algunas sorpresas y algunos fracasos. Pero antes quería hablar un ratito con Marianela. No la presenté brevemente porque ella se presenta brevemente, pero lo que ha hecho en estos últimos, corregime, más de 10 años. 13 años. 13 años. Es estar al frente de lo que es la trazabilidad ganadera en Uruguay. Todo esto que 1000 veces los que no entendemos de agro lo leemos por ahí y decimos, mira qué bien, van buscando dónde está cada bicho. Eso sería como la concepción bestia del tema, ¿no? Pero Marianela tiene bajo su control 120 millones, ¿estoy bien? 12 millones, perdón, 12 millones de
animales. Pero los 12 millones de animales son los más sencillos de controlar. El problema es cómo todo ese proceso llegó hasta los 12 millones. Empezó en el 2004 como algo voluntario y por eso es tan único este caso que nos va a contar Marianela, porque fue voluntario y de a poco se fue haciendo obligatorio, de alguna manera convenciendo al cliente, que eran los productores, que esto era necesario. Nació de una crisis. Contanos eso. Sí, bueno, buenos días Buen y día. gracias por la invitación. Sí, tomo lo que decía Elisa, lo que decía acá el compañero. El año 2000 fue una crisis que marcó a todo el país, nos pegó a todos. Como tenemos memoria corta, recuerdan 2000, que fueron todos los males, además el de la aftosa. Exactamente, entró la fiebre aftosa y bueno, como consecuencia de esa crisis sanitaria que impactan las exportaciones del país, Uruguay, miembro de organizaciones internacionales, está obligado, Organización Internacional, que es la autoridad máxima en salud animal, la OIE, está obligado a hacer las denuncias cuando aparecen determinadas enfermedades, ¿no? Por tanto, él se denunció la situación que estaba viviendo, porque eso también es parte de la credibilidad que tiene el país en el contexto internacional. Ahí hizo que se cerraran todos los mercados, ¿tá? Y dejamos ¿Cómo se vivió eso desde adentro? Fue un cimbronazo enorme. Fue muy fuerte. Acompañado luego de una fue muy crisis fuerte que económica tuvo histórica. No solo el impacto económico, sino el impacto a nivel de la sociedad en su conjunto, porque el primer brote de aftosa, que fue en el departamento de Artigas, costó vidas de productores. Y ahí la medida rápida fue el rifle sanitario, que es muy impactante, ¿no? Claro. Entonces, al año siguiente, nuevamente hubo otro brote, que ahí sí, en 24 o 48 horas, por las características de la enfermedad, se difundió en todo el país. Y ahí ya, obviamente, no se podía aplicar la medida del rifle sanitario, por lo cual se optó por vacunar masivamente. Entonces perdimos la condición de ser país libre de vacunación, de fiebre aftosa sin vacunación. Esto condiciona mucho los mercados, la venta de carne. O sea, es una enfermedad prácticamente económica, como decimos, que además no respeta fronteras, límites territoriales y, bueno, en cuanto a toda esa crisis llevó a que rápidamente Uruguay debía de lograr convencer a sus potenciales mercados futuros de que tenía controlada la enfermedad, de que había definido una estrategia de control de la misma y adoptar herramientas que frente a posibles brotes pudiera mitigarlo rápidamente sin mayores consecuencias. Lo que les pasó a ustedes fue el ejemplo clásico de una crisis terrible, surge un resultado muy bueno. Porque Claro. hoy en día Uruguay es el país que tiene mayor trazabilidad o tiene todo su ganado. Sí, tiene todo su ganado, que son 12 millones de cabezas de bovinos identificados y registrados. Una base de datos centralizada en el ministerio, de ahí está centralizada toda la información y la idea es descentralizar la gestión de manera gradual. Varias cosas que se dijeron acá. El cambio cultural. ¿Cómo surgió la idea porque en el medio de todo esto que nos contabas, que fue dramático, o sea, no era solamente perder mercados, a veces era perder lo que había sido toda una vida de trabajo. ¿Cómo se surgió la idea de utilizar este sistema? ¿Se inspiraron en alguna otra experiencia? ¿Y cómo lograron comenzar a introducirlo a partir del año 2004, que seguían siendo tiempos muy difíciles en Uruguay? Bueno, a ver, Uruguay tiene registros y tiene antecedentes históricos de registros muy importantes que también diría que es único en el contexto internacional. Nosotros tenemos un modelo de datos que registra todas las unidades de producción con las transacciones, quiere decir los movimientos de todos los animales, acá ya todas las especies, que tiene una historia de 44 años hoy. Entonces,
Exactamente, había una buena base, pero era de manera grupal. Es decir, Uruguay hacía su trazabilidad, el concepto de trazabilidad, pero de manera grupal, sin saber quiénes eran los animales que integraban esos movimientos. Cuando hablamos de epidemiología, de control de enfermedades, es que tenemos que saber quién es, dónde está, con quiénes estuvo, ¿sí? Que eso es muy importante para hacer realmente una vigilancia epidemiológica y para poder demostrar los movimientos y el control que se tiene sobre los animales. Está bueno que nos cuentes en unos minutos cómo se hizo ese progreso, ¿no? Y por qué. ¿Fue a propósito? ¿Fue cómo se fueron dando las cosas? Lo de voluntario obligatorio. Pero me gustaría hablar un ratito ahora con Carlos. Como les decía, Carlos... Hola, buen día. Carlos viene del sector privado, de muchos años en el sector privado, y entró de lleno así, pumba, se zambulló en el Estado, pero en un lugar muy particular. AGESIC es, como les decíamos, el paraguas de la transformación digital, lo cual es, por un lado, impresionante y por otro lado, asusta. Porque es una tarea gigantesca y en un país donde siempre buscamos culpables, supongo que será fácil echar la culpa. También hay que decir que los cambios en cuanto a digitalización en los últimos años para el usuario final han sido enormes. Contanos un poco tu experiencia de pasar de un lado al otro. Les doy un poco de contexto. Muchas gracias por la invitación a Genexus, a Karina, a Brogan. AGESIC, como tú decías, es la agencia de gobierno que tiene como responsabilidad la transformación digital de todo el gobierno y de alguna forma, en forma transitiva, hacia el ciudadano. O sea, todo lo que se genera también una transformación en todos nosotros para poder utilizar todo lo que se desarrolla desde AGESIC. La forma que se trabaja, digamos, el desafío es poder articular todo ese ecosistema que es enorme, ¿sí? De todos los organismos, de todas las instituciones, de todas la academia, las empresas, por ejemplo, la CUTI, que es uno de los interlocutores también principales con los cuales se trabaja. Entonces, para eso no hay otra forma que planificar, o sea, desarrollar planes, ¿sí? Y hoy, en concreto, y como dato, digamos, incluso para que todos accedan y empiecen a familiarizarse con todo lo que se hace, tenemos disponible, hay una agenda Uruguay Digital, ¿sí? Que está en el sitio uruguaydigital.gov.ui y está disponible, y hay 56 iniciativas, objetivos concretos, objetivos país, o sea, objetivos digitales, país de transformación digital, que recorren todos los organismos, todas las instituciones, todo el ecosistema. Esto es interesante, perdón que te interrumpa, porque afecta desde el primero al último de los uruguayos. A veces pensamos que estas cosas, son para un ministerio o para un organismo del Estado, pero en realidad el simple hecho de que, no sé, podamos sacar la partida de nacimiento de forma online o no sé, estoy hablando de cosas de todos los días, nos afectan de una forma inmensa en ahorro de tiempo, de recursos. Bueno, iba a llegar a eso, te iba a comentar que ese documento que es un poco a nivel de políticas de Uruguay, a nivel bien transversal, y después hay otro documento que es propio de AGESIC, que es el Plan de Gobierno Digital, que ese lo vamos a poner público en el evento de AGESIC, que aprovecho para pasar acá el aviso, que es el 21, 22 y 23 de agosto próximo, y están todos invitados porque el acceso es libre. Ahí va a estar público el Plan de Gobierno Digital, que es la planificación propia de AGESIC, del cual una cantidad de iniciativas van a la Agenda Uruguay Digital. Y en particular, y ahí ya bajo un poco más a algunos programas y proyectos concretos, muy transversales y muy abarcativos, y menciono 4. Uno es el de trámites en línea, que hoy le llamamos más servicios digitales, o sea, trámites y servicios en línea, y tiene que ver con lo que tú dijiste, es el impacto de que el ciudadano pueda ahora hacer todo digital. Ya hay una fase muy avanzada. Por acá está Karime Ruibal, a ver si levanta la mano, que es la directora del... Bien, Karime, vamos con todo. Ella es la directora del área de servicios digitales, encargada de todo ese proyecto que tiene una cantidad de despliegue, digamos, y intenta eso, o sea, que el ciudadano ahora pueda hacer todo en forma digital y en forma también lo que le llamamos omnicanal, o sea, que pueda empezar en el web, pueda seguir a un call center, pueda seguir al celular y así. Otro de los programas
es el de salud UI, sí, de salud, que lo que se busca ahí, y aquí está Jorge Forchella por allá que lo veo, que fue precursor. Él va allá marcando de... responsables, cosa que si Bueno, hay algún problema, vayan directo, apunten nombres. Esto es trabajo en equipo, o sea que aquí Muy bien. hay mucha gente que ha hecho mucho. Yo me voy apuntando todos los nombres porque seguro me van a servir de fuente. Bueno, el Salud UI lo que tiene también una cantidad de proyectos adentro de ese programa, y el principal es, digamos, desarrollar una plataforma de interconexión de historias clínicas para todo el país. O sea, que todos los prestadores públicos y privados puedan conectarse a esa plataforma e intercambiar registros clínicos. Entonces, uno cuando está, por ejemplo, de vacaciones en Punta del Diablo y tiene que ir a una emergencia, desde ahí esa emergencia puede acceder. Pero eso se está desarrollando desde AGESIC, no desde el Ministerio de Salud, ni desde... A ver, todos estos proyectos son enormemente transversales, entonces se articulan desde AGESIC, pero el ecosistema es enorme. Y en particular sí, digamos, trabajan todos. Sí, públicos y privados en públicos este caso. y privados en distintas comisiones, comités de trabajo, comités técnicos, consejos directivos. La lógica es bastante compleja, digamos, pero fuerte como para que eso funcione, ¿tá? El tercer proyecto o programa principal que les comento como insignia es uno que se llama Infraestructura de Datos Digitales, que es lo que se está haciendo ahí es todo el relevamiento fotoaéreo de todo el Uruguay. Se está actualizando la cartografía del Uruguay. Ya se voló el 50% del país y falta otro tanto, y va a haber una cartografía nueva con muchísima precisión, y después eso va a quedar como un insumo disponible para todos en forma abierta para generar valor sobre esa cartografía, ¿tá? Y el cuarto proyecto, que dentro de tantos, ¿no? Menciono tres o cuatro, pero es una infraestructura de análisis de datos que se va a construir para el gobierno. O sea, lo que se va a buscar ahí es que haya una economía de escala en cuanto al acceso a poder procesar datos en todas las instituciones de gobierno. Y esto lo menciono lo último es porque hoy, digamos, el tema de información y datos pasa a ser central. O sea, está el concepto de government data driven, o sea, en inglés. O sea, las políticas y el gobierno, digamos, potenciado por los datos. O sea, y eso pasa en las organizaciones y pasa también en los gobiernos. Así que bueno, los desafíos son enormes, toda esa planificación está estructurada, y ahí, digamos, bajamos si querés más un poco a detalle, a temas más concretos de, digamos, AGESIC tiene una PMO, una oficina de proyectos, que ahí está Daniel Mato, que es el coordinador de la PMO, ya pasó ahí otro. Ya te sacamos la estrategia, ahora que... Ya está. No, pero prefiero que capaz que nos sí. cuentes más en detalle un poquito en la próxima intervención. Perfecto. Y vuelvo con Elisa, a ver por dónde... ¿Me dejas una? Sí, perdóname. Eso es para Elisa. Porque fuimos compañeros de facultad. Y en particular, además... Después te lo descuento de la próxima. Bueno, era el cuento de la facultad. Pero además me acuerdo que tomamos clase de esto muchos años, ¿no? De Fortran con Brogan. Que me acuerdo además que Brogan dijo, no vamos a aprender Fortran, el Fortran lo leen en los manuales, vamos a aprender cómo programar. Y eso fue un cambio. Eso fue en el año 82, hace un rato. Había muchos que no habían nacido. Bueno, pero viene a cuento todo esto de la facultad, porque hablando previamente un poco con Elisa, nos había contado que para ella misma estar donde está ahora, encargada de una cantidad de cosas que tienen que ver con informática, pero con un millón de cosas más, fue una sorpresa. Vos misma viviste un proceso de transformación muy grande. Contanos un poquito de eso y hasta dónde eso te influyó para llevar adelante otros procesos de transformación que en una institución que desde afuera se ve como muy tradicional y tal como vos la describiste lo era, bueno, ¿cómo llevaste a convencer sobre todo a la interna, no? A ver, en alguno de los puntos nos preguntaban un poco los desafíos y qué habilidades se necesitaban. Yo ingresé a trabajar en ANDA en el año 98, precisamente, 98, precisamente en este proceso de reingeniería de los procesos por el cambio del sistema para el año 2000. Y una de las cosas que yo creo que se necesita más para poder llevar adelante proyectos es la empatía. Es una habilidad que
que para los que tratamos de llevar adelante cosas realmente es fundamental. Y aprender... Y algo que no siempre se enseña en las facultades. En la Facultad de Ingeniería seguro que no. Educación en general no, en la facultad, no es uno de los principales totalmente. puntos. Realmente es una de las habilidades que yo creo que se necesita, que es más importante, y para llevar adelante proyectos también la capacidad de conciliar. Porque, bueno, un poco lo decía hoy Juliana, uno muchas veces tiene que estar negociando cuál es el alcance, hasta dónde vamos a hacer. Esto habíamos dicho que sí, pero si no se nos atrasa mucho el tiempo. Digo, como que hay mucho de eso en los proyectos. Y yo creo que haber estado en esos proyectos que estuve en ese momento, en el de 2010 después, hicieron que en la organización me invitaran a pasar al área comercial, a ser directora comercial. La verdad que para mí fue un cambio enorme. Fue un cambio enorme porque yo adoro la ingeniería. No era algo que tuvieras capaz que en tu plan de vida. Ni ahí. No, yo no tenía nunca pensado salirme del centro era de cómputos. la informática. Yo era directora de informática y para mí eso era el sueño del pibe, ya está, ya había tocado el cielo con las manos, yo estaba ahí chocha de la vida, con todo lo que hacía. Y bueno, y cuando me invitaron a pasar al área comercial, fue muy raro. Y bueno, yo te conté el otro día cuando nos vimos que yo soy de las personas que cuando alguien me viene a preguntar y te parece que agarre, yo siempre digo algo que me lo dije a mí en ese momento, cuando en una organización te ofrecen una posición así, es porque te necesitan ahí. Y uno no puede decir que no. Entonces yo dije que sí. Y esa reinvención, que de alguna manera Carlos el otro decía, vos tenés que decir cómo vos te reinventaste, para mí fue muy, muy valiosa. Yo aprendí muchísimo en el área comercial, porque es completamente diferente al mundo de la informática. Es todo muy distinto. Pero a su vez trajiste tu forma de pensar y de trabajar de esa área que es fundamental. En realidad la combinación es fantástica. Una vez hace muchos años en un encuentro Genexus había uno de los speakers dijo que para las personas llegar a su máximo potencial tenían que hacer cambios transversales y dibujaba un cuadro y las distintas habilidades y decía que los informáticos o los ingenieros, los que tenían esa formación tan dura, tenían que pasarse al lado comercial, que era completamente distinto. Y la verdad que yo viví esa experiencia y esa experiencia me llevó después a tener otros roles en la organización. Y bueno, ANDA es una organización en la que hay elecciones y la directiva se elige en elecciones y yo fui electa en noviembre del año pasado presidente y es algo que... O sea, tenés que dar cuenta yo estoy segura, para la interna y para la externa. Que no hubiera, digo, es para la interna y para la externa. Yo estoy segura que nunca hubiera llegado ahí si no hubiera tenido todo ese proceso de aprendizaje previo. Contanos brevemente, ustedes tuvieron varias transformaciones, como vos decías, una muy interesante que fue, creo que en el año 2010, con respecto a, si no me equivoco, a las historias clínicas, que me pareció interesante porque mostró resistencia interna y, sin embargo, ¿cómo se llega desde el convencimiento total de la institución de que tengo que hacerlo cuando te empezás a enfrentar con resistencias internas de personas muy importantes para la institución? Sí. Todos los cambios tuvieron mucha resistencia. Cuando pusimos la tarjeta en el año 99, la gente decía que los socios no se iban a adaptar y los socios se adaptaron precioso. Mucho más rápido que los gerentes. Yo lo contaba, los gerentes de sucursal hasta ese momento tenían un control total, porque ellos de alguna manera tenían ese poder de decidir si a la persona le daban el crédito o no para los zapatos con la orden de compra. Esto era un sistema todo centralizado, tenía su límite de crédito, si el sistema decía que no había manera de dar el crédito. Era completamente distinto. Entonces, hubo mucha resistencia en la interna, sobre todo por esos espacios de poder. Pero en el caso del en el caso de la historia clínica, que es un proyecto que hicimos con la gente de Genexus Consulting, fue increíble porque había un convencimiento muy grande de la dirección del servicio de salud, el doctor López Navarro, y bueno, por mi parte, que yo estaba en la dirección de informática en ese momento, de que eso era lo que teníamos que hacer y eso estaba bien. Y la convicción de la dirección es fundamental. O sea, la convicción, uno tiene que estar completamente convencido. Uno tiene que estar convencido y uno puede discutir en la previa, pero después que se tomó la decisión, esto es así y lo vamos a hacer. Y esa convicción es muy importante. O sea, en algunos me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer? No dudar. Después que uno decidió, no dudar. Y en eso
yo me sentía identificada cuando Karina decía lo de Madonna, ¿no? O sea, estar bien plantado. Vos tenés que estar bien plantado, si no, es muy difícil. Y lo que nos pasó en la presentación del lanzamiento de la historia clínica electrónica, me pedía Daniel que lo contara porque fue increíble. Entonces, el doctor empezó la presentación, estaban todos los médicos en el salón, empezó la presentación con una palabra que decía, inexorable. Esto es inexorable. Lo vamos a hacer de todas maneras. Y hubo médicos que se jubilaron. De verdad, hubo médicos que dijeron porque no que querían ellos aprender ya estaban grandes, nuevo proceso. que ellos no iban a empezar a escribir todo en una computadora. Y estaba todo eso de que yo no estoy atendiendo al paciente porque estoy mirando la pantalla en vez de mirar al paciente. Y una cantidad de cosas que se plantearon en ese momento. Ahora tengo todo prendido y te estoy atendiendo. Y los médicos, la verdad que la gran mayoría, realmente más del 98%, se adaptaron perfecto. Hubo unos poquitos que ya estaban en edad de jubilarse y dijeron, bueno, si hay algo que necesitaba para jubilarme fue esto, y bueno, se fueron. Ahora nos contás la última gran revolución que tuvieron. Pero vuelvo a Juan Carlos con el tema, las sorpresas que nos dan los usuarios, ¿no? El cliente final o el que hace uso de los servicios que uno cree que son los que necesitan. Y como vos decías, que hasta incluso se estudian, se hace research y también falla. ¿Cómo se enfrentan esas cosas? Y sobre todo en un área como la banca, que en los últimos años cada mes tiene una innovación, básicamente. Con valentía. O sea, hay que ser rápido en decir, no, nos equivocamos y vamos por otra cosa. Y es un mundo que está cambiando tanto que te está obligando a apostar. Y los managers, a quienes dirigimos la organización, estamos expuestos a esos errores. Pero si no actúas por temor, vas a desaparecer igual. La otra opción es que aciertes y te sigan pagando el salario. Y si no aciertas, es así. Lo que pasa es que está costando mucho en las industrias tradicionales hacer entender a la propia empresa o al entorno que hoy día tienes que ser liviano, tienes que tener cintura, tienes que tener capacidad de adaptación. Y eso pasa por una eficiencia constante. O sea, más allá de lo que llevas a los clientes, tus procesos internos, tu estructura, no puede ser la de siempre, porque si no, no vas a poder soportar el impacto externo. Entonces requieres una organización muy alineada. Nosotros, bueno, más allá del Fortran o el COBOL o el BASIC, que era más fácil, somos también de la era de la reingeniería. Nos alcanzó a rozar ese concepto y andábamos todos muy felices, decíamos, vamos a hacer reingeniería de proceso. Hoy día... Y después tenés la pared de la realidad. Sí, y la universidad está acostumbrada a inventarnos conceptos y con eso compramos nuevos libros y vamos a hacer otros máster. Lo que es cierto es que tenemos que ser organizaciones aprendientes. Y hoy día, de jerga muy gringa, el alignment es esencial. Y lo otro es la orquestación. O sea, los dos conceptos muy de management que hoy día se hablan en las escuelas de business, es eso. ¿Cómo orquesto? Porque al final tienes que entender que eres parte de un sistema. No eres el sistema, no eres dueño de la verdad. Y tienes que saber participar de aquello y exponerte. No sé. Y ahí te encontrás con, como me decías, a veces, fracasos, pero a veces sorpresas. ¿Algún ejemplo? Sí, fracaso. A ver, fracaso por ahora. Lo trataremos de levantar. En el análisis simple uno dice, oye, las personas no quieren hacer una fila para pagar una cuenta. Entonces desarrollas el pago automático de cuenta, la transferencia en línea, pero también pusimos unas maquinitas en las oficinas donde tú llegas con la cuenta, la escaneas, pasas la tarjeta y se paga. Y la gente no lo usa y no lo quiere usar. Quiere usar su smartphone, el problema no está eventualmente en el producto, está en cómo lo comunicas, cómo llegaste, cómo convenciste, si pusiste en una promotora. O sea, esto está muy entretenido. ¿Ya? Lo que nos ha pasado a todos los que estamos acá es que el mundo está muy divertido. Uno lo pasa bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. A veces el entretenido te complica la vida, pero es entretenido igual. Pero tienes que jugar esa ficha porque si no te quedas atrás. Pero por otra parte, a veces me decías, el público les ha dado sorpresas de
altas tasas de uso de ciertos servicios online que no se esperaban. No, o sea, lo del débito ha sido impresionante, apoyados por una legislación definitivamente, pero igual ha sido impresionante el aumento. Y la capacidad de los clientes de adaptarse a servirse a través de una app, que es una pantallita pequeña, que todos te hubieran dicho, no, ojalá sea algo muy grande. No, no, la gente busca simpleza. Lo que pasa es que antiguamente las organizaciones éramos muy complejas, al final para el cliente éramos muy complejos porque éramos muy simples hacia atrás, muy básicos. Hoy día somos más complejos hacia adentro tratando de ser más simples hacia afuera, digamos. Entonces, eso se logra aprendiendo. Tomé dos cosas que tú dijiste. Tú hablaste de la valentía y hablaste del aprendizaje. Yo creo que hoy día, más allá de ir a prepararse a una universidad, es una obligación de todos los empleados de una organización estudiar. O sea, una persona no puede tomar menos de 2 o 4 horas a la semana a sentarse a aprender. Porque si no se da cuenta lo que está pensando el señor Elon Musk, que ya le aprobaron el túnel que va a conectar San Francisco con Los Ángeles con un tren que no va sobre rieles, sino que va al vacío y que hace una ruta de 6 horas en auto en 50 minutos, si uno no entiende que eso ya llegó, porque no es esa futurología que hablábamos hace 20 años atrás de que va a llegar, no. Si el cambio es constante hay que aprenderlo. Y si no estás leyendo, no te estás instruyendo, estás perdiendo un espacio enorme de mejora. Entonces la organización tiene que ser aprendiente. Y las personas y los líderes de la organización tenemos que marcar la pauta, que esto ya no se detuvo, pero que es entretenido volver al colegio, digamos. No sé si nos va a dar el tiempo, pero hay algo que aparece en todo lo que ustedes hablan y es que el consumidor, el cliente, o como quieran llamarlo, el socio, cada vez se vuelve más exigente, porque empezó a aprender que ciertas cosas se pueden hacer mejor y, por supuesto, de ahí para arriba, ¿no? Cuando uno no conocía ciertas cosas, no las pedía, ahora las pide cada vez más. Un ejemplo a nivel bancario. Uno antes no hacía transferencias online todo el tiempo. Hoy en día cada banco tiene sus reglas, pero después de tantas transferencias te empiezan a cobrar y ya te da rabia. Claro. O sea, entonces eso es algo que seguramente ustedes en el futuro muy cercano van a tener que empezar a pensar cómo resolver. Sí. Porque el cliente se vuelve, además del rey, mucho más exigente. No sé si lo notan. Rebelde, tiene menos costos de cambio, por lo tanto te puede reemplazar. Y bueno, y cambian los procesos de marketing. Porque de pronto uno le enseñaban, vas a entrar con un precio alto, un precio de penetración de mercado. Y esas cosas hoy día, porque cuando tú dices, me cobra por una transferencia, claro, desde la perspectiva también comercial es ridículo, porque yo no te debiera cobrar si quiero incentivar ese canal y debiera cobrar el cheque para desincentivarlo. Pero ¿qué te agrega más valor, la transferencia o el cheque? La transferencia. Y la teoría del marketing también te dice que se agrega valor, porque son 3 P, la 8 es un mito, el precio es lo que pago por el valor que generaron las otras 3. Entonces generé más valor, pero ahora bajo el precio sobre lo que generó más valor. Entonces es un tema donde los paradigmas que tenía. Philip Kotler, Samuelson y todos esos tipos hoy día están out completamente. Marianela, quería conocer un poco más como te decía, de lo que fue eso, del proceso voluntario a obligatorio. Capaz que algo a lo que el uruguayo no está tan acostumbrado, ¿no? No sé, estoy hablando genéricamente, pero las grandes movidas que se han hecho en los últimos años, no necesariamente que tengan que ver con tu área, pero que tienen que ver con imponer leyes, tabaco, por ejemplo, alcoholemia, fueron como obligatorias, a rajatabla, multas, fiscalización. Ustedes fueron por otro lado totalmente diferente. ¿Cómo y por qué? Bueno, a ver, esto, como ya dijimos, surgió de una crisis, era necesario y los propios productores pedían resolverlo de alguna forma. O sea que cuando surge este proyecto, fue discutido, surgió un documento mártir base, donde fue discutido por el sector público y privado, donde todos los actores tuvieron posibilidad de opinar y bueno, y surgió una ley
donde... ¿Había resistencias? ¿Había resistencias o se veía en general como algo positivo el tener un bicho estaba la voluntad de buscar una identificado? solución y encontrar un camino que se solucionara todo el problema existente. Entonces, ahí participaron, como dije, públicos y privados, el Poder Ejecutivo, la academia, todas las gremiales de productores, la industria, y terminó en el Parlamento votándose una ley por unanimidad, por consenso, donde convierte esta herramienta, es decir, que surge para mitigar una enfermedad, lo convierte en un proyecto innovador, en una política pública que tiene muchas características. En un beneficio que diferencia a Uruguay en el mundo. Notablemente, donde es un proyecto de inclusión, porque acá, si bien es obligatorio, no importa la escala, el que tiene 2 vacas, el que tiene 2.000, el que tiene 20.000, está obligado y recibe los identificadores, las caravanas, por parte del Estado sin costo, ¿sí? Y por otro lado, es necesario porque esto lleva a que, al estar registrado, dejar sentado todos los movimientos de esos animales que se están en tiempo real, que esto también es muy novedoso, más allá del control de las enfermedades, pero lleva a que tengamos una visión general de qué está pasando a nivel de mercados, hace que le da un valor agregado de información, porque hoy los consumidores, los que tú decías, exigen conocer, saber, y eso es lo que nosotros le estamos aportando con este sistema. Ahora, sí, empezó como un proyecto piloto. Ajá. En el año 2004. ¿Esa fue una decisión consciente de ustedes? ¿Por qué? ¿Porque creían que capaz que iba a ser de difícil implementación? Porque también se podría haber empezado de primera con obligatoriedad. No, sin embargo, lo que ustedes pasa eligieron que el otro camino. justamente, digo, cuando se parte como necesidad, se puso arriba de la mesa todos los requerimientos que se necesitaban y con lo que contaba el Ministerio, el Estado en esos momentos. Entonces, a partir de lo ya existente, de los registros, de toda la historia, de una infraestructura que era muy precaria, con una cultura muy arraigada en los productores. Uruguay, antes de ser país, era ganadero. Entonces, tenemos que... Antes que seres humanos. Sí, estamos hablando, nos remontamos al 1700 cuando llegaron las primeras vacas y bueno, la trazabilidad hoy en el siglo que estamos es un hito que yo lo hablo con todo el equipo, porque los que llevamos adelante este proyecto es un equipo multidisciplinario donde... Ahí te quería preguntar algo con respecto al equipo. Hay de todos, sabemos ahí adentro. Y somos parte de la historia del Uruguay. Déjame terminar, Sí. Cuando llegaron las vacas, cuando se hicieron los alambrados, que también fue una política pública, porque el acero, para que estimular a los productores a que alambraran, se les quitó los impuestos, o sea que ya hablábamos de política pública. Y bueno, la creación de los registros, fueron hitos marcando en la ganadería del Uruguay. Y la trazabilidad es un nuevo hito donde se sigue, los productores, más allá de que nadie les cuestiona su forma de producir y que saben muy bien cómo producen, siguen produciendo a cielo abierto en un sistema pastoril con muchas garantías de inocuidad alimentaria, de seguridad, pero con una gran incorporación, esta innovación, que es la incorporación de estas tecnologías, que es un chip, una caravana, que no le alteró y no le modificó para nada el seguir haciendo lo que venía haciendo. Ustedes tuvieron un trabajo hacia adentro, digamos, del Estado, del Ministerio, y un trabajo hacia, por llamarlo de alguna manera, los clientes, que eran los productores. ¿Fue diferente? ¿Fue más difícil uno que el otro? ¿Cómo lo viviste? Y los uruguayos somos bravos todos, ¿no? Sí, ha sido un acompañamiento de un trabajo de extensión
importante. Dentro del equipo de trabajo también tenemos extensionistas que han ido acompañando este proceso y es muy interesante, tanto a nivel de territorio con todos los productores como a nivel interno del Ministerio, porque tenemos muchos usuarios de esa información que hasta hace un tiempo eran los clientes del Sistema Nacional de Información Ganadera, pero hoy, con todas las tecnologías que nos hemos apoderado en el buen sentido y apoyándonos en todo lo que tenemos disponible, ya el planteo es como socios de esas tecnologías. Claro, claro. Entonces, y ya se entran a involucrar porque además les estamos ofreciendo herramientas que les generan independencia a la hora de explotar todos los datos que tenemos, que es, creo que dentro de las organizaciones del Estado, el SNIC tiene muchísima información ya con todos estos años de existencia. Se nos fue rapidísimo el tiempo y quiero hablar un poco con Carlos y quiero tener por lo menos una intervención final de cada uno con algún aprendizaje. Vayan pensándolo, les doy ventaja a los que ya hablaron. Aprendizajes súper resumidos. Pero Carlos, me parece bueno que nos cuentes cómo fue tu salto personal de lo privado a lo público. Bueno. ¿Qué prejuicios tenías vos de antemano? ¿Con qué te encontraste? No, a ver, también estás en un lugar muy particular del sí. Estado, ¿no? Digamos. Por un lado, yo trabajé muchos años en la actividad privada, de hecho, desde que empecé hasta hace 1 año y medio, siempre la actividad privada. Y en realidad muchos años trabajando con el gobierno. O sea que también eso, digamos, si bien fue un desafío todo esto que estoy transcurriendo, pero también encontré todo un ambiente y un ecosistema de muchos conocidos, de muchos colegas incluso, o sea, muchos compañeros también de estudio, de distintas generaciones que también hoy son directores o gerentes. Entonces, de alguna forma fue algo bastante natural y si se quiere también con mucho entusiasmo, con muchísimo entusiasmo, porque todo el aprendizaje desde el punto de vista más privado, comercial, ¿no? El decir cliente, socio y cliente, y bueno, ahora decir, ¿no? Esto es un organismo, no sé, y es un ciudadano, bueno, pero hay un paralelismo y obviamente es así, pero bueno, todo ese concepto de servicio, de agregar valor, es lo que también ahora, digamos, estamos pudiendo impulsar y pudiendo generar en lo que les decía, en las agendas y en los planes de gobierno. ¿Alguna frustración que hayas tenido y algún gran acierto que puedas destacar de estos últimos años? De ahora. Ya en la GESIC, sí. A ver, tengo poco tiempo, te diría que frustraciones por ahora ninguna. O sea, sí, muchísimos desafíos porque hay una agenda enorme de proyectos, de iniciativas, digamos, de temas. O sea, es tan transversal y es tan amplio que se cruzan muchísimas cosas, muchas convergen y tienen una misma lógica. Y ahí vuelvo, si querés, un poquito a lo que iba a querer decir. O sea, la articulación fuerte desde AGESIC y desde organismos como AGESIC, que hay otros, es esa transversalidad, ese poder gobernar esos múltiples interesados, ¿sí? Esas comunidades y esos múltiples intereses. Entonces, ese sí que es el desafío más grande y después en eso tú le pones cualquier proyecto y la lógica es la misma, ¿sí? Uh-huh. El tema es poder gobernar ese ecosistema. Bueno, el desafío. Yo les había adelantado que eran todas historias súper interesantes. Después podrán hablar con ellos individualmente. Creo que todas demuestran, primero, por resumirlo desde afuera lo que escuché, una postura siempre atenta al cambio, ¿no? Al cambio que se necesita, no a cualquier cambio. Una apertura al riesgo, porque es así. Un convencimiento, más allá que luego el proyecto termine siendo o no exitoso, y también liderazgos que saben entender las nuevas formas de trabajar. Ese sería mi resumen luego de escucharlos a ustedes, pero me gustaría que realmente en un minuto, porque si no acá nos van a matar porque nos pasamos de tiempo, en un minuto nos cuenten un aprendizaje, algo que seguramente les pueda servir a toda esta gente que hoy nos está acompañando. Si querés, empezamos contigo, Elisa. Bueno, yo creo que lo más importante que yo les puedo dejar es la vocación de servicio.
Yo estudié ingeniería porque me parecía que era una profesión que me iba a permitir resolver problemas complejos. Eso es lo que aprendemos en la Facultad de Ingeniería, resolver problemas complejos. Y de esa manera le podemos facilitar la vida a otras personas. Y bueno, y después que estudié la carrera, Dios me dio la oportunidad de trabajar en una organización como ANDA, que precisamente la misión de la organización es atender las necesidades de los socios y buscarles sus soluciones a sus problemas cotidianos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en lo que sea que busca una solución a un problema real, es muy difícil que nos vaya mal, que eso no funcione. Lo que tenemos es que pensar siempre en un problema real y a veces en una solución que no es la que se imaginó el consumidor. Yo en eso estoy un poco de acuerdo con lo que decía él, y es que a veces no sale de un focus group. Y esto es algo que, bueno, ya lo dijo Ford hace muchos años. Si hubiera preguntado en un focus group, me hubieran pedido carruajes con caballos más rápidos. Y la gente necesitaba otra cosa. Gracias. No, gracias a vos. Muy bueno tu resumen. Y gracias porque muy buenos alumnos, así me mantienen el muy minuto bien. ahí. No, yo resumir que creo que todo lo que hablamos radica en el equipo. Al final tenemos que reclutar y tener equipos que tengan características emocionales que superen las intelectuales, ¿no? Porque hoy día la transformación te obliga a ser flexible, a adaptarte y a ser humilde, que son elementos fundamentales para que una organización se transforme. Luego, hoy día es más fácil aprender, por lo tanto, las personas incluso que no tengan conocimiento técnico en algo, bueno, lo estudian. Pero si quieren ir por más, yo hoy día a mi gente joven le digo, no sé, si hay algún ingeniero y quiere hacer un posgrado, le digo, bueno, estudia Historia del Arte, estudia Antropología. Buenísimo. Que te va a ser más Yo tendría que completo estudiar ingeniería. para el mundo que se viene. Claro, que un psicólogo Se nos haga un complica del posgrado otro en lado. business, pero que nada, y si le vas a hacer un regalo, mandarle un curso, capaz que unas buenas clases de piano o de Sí, arte sí. le hagan Buenísimo. mucho mejor a él y por tanto a la organización. Genial, muchas gracias. Sí. Bueno, yo el aprendizaje de todos estos años, en lo personal y en todo el Acerca un equipo, poquito, María. Ahí está. es el pragmatismo. He apostado y creo que el éxito de nuestro proyecto fue que, antes que todo, fue pragmático. Imagínense ustedes, a nivel productivo, agropecuario, incorporar tecnologías cambiando todos los sistemas, los modelos productivos. Hubiera fracasado rotundamente. Entonces, este proyecto que fue hecho a medida para Uruguay, con las características geográficas, climáticas, culturales, está bañado de pragmatismo. Y eso no puede estar disociado de lo que es la realidad, porque si no fracasa. Digo, conocer justamente dónde se va a aplicar un proyecto es lo sustantivo. Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, si quieren como una reflexión general, incluso de todo, por lo menos de todo mi aprendizaje en los años, es que, a ver, yo difícilmente he visto que un proyecto se tranque por un tema tecnológico. O sea, por lo general la tecnología está, salvo que sea muy innovador, muy disruptivo, pero por lo general lo tecnológico está, y está pronto, en algún lugar está disponible. Entonces, sí creo que hay que poner foco en el factor humano, ¿sí? En la sinergia de los equipos, el trabajo en equipo y el cambio que produce, digamos, es decir, el impacto del cambio que produce la tecnología en las personas. Entonces, ir por ese lado, o sea, reforzar todo lo que es trabajo en la parte humana, el trabajo en equipo. Pero la tecnología seguramente está. El desafío es cómo implementarla, Exacto, cómo para implementarla, que lleve a buenos éxitos. teniendo ese factor, digamos, el impacto en las personas, en las organizaciones, pero de vuelta, la tecnología por lo general está. Bueno, espero que, a mí me resultó muy interesante escuchar, la verdad, la parte, el lado B o la parte de adentro de empresas, instituciones, del Estado, de cosas que a veces uno no se imagina y que ve solo desde el punto de vista del consumidor o del usuario final.
Me parece que muchas de las cosas que ustedes cuentan dan lugar para discusiones más extensas, pero quiero agradecerles muchísimo su tiempo de ahora y su tiempo previo para preparar esta charla. Y bueno, creo que la conversación sigue. Les agradezco muchísimo a Elisa, Juan Carlos, Marinela, Carlos, y que esto sea un punto de partida para seguir discutiendo cómo hacer mejor las cosas. Muchas gracias.